estic superemocionada amb l'unboxing d'avui. Ui, aleshores era un llibre de jugades d'escacs. Res d'escacs, encara que els escacs també molen. És una cosa que a tu i a tota la colla vos encantarà. Ai, vinga, no ens facis patir més i obri ja la caixa, va? Vinga, va. Preparats, llestos i... Tachan! Ai, Laia, per fi sé el que és i tenies raó. M'encanta. Anem a... Espera, Pau. Perquè potser la colla encara no sàpiga el que és. Què et pareix si els donem una pista? Tens raó, Laia. Vinga, colla, ahí va la pista. Llums, càmera i... Acció! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿De qué año es esto? Yo creo que es una máquina de coser. Yo no sé qué es esto. Parece un mando control. ¿Una maleta de trabajo? ¿Puede ser una grabadora antigua? Y se coge por aquí. ¿Una caja de Super Things? Pone Super Cinexin. ¿Es una plancha? ¿Una linterna o algo así, no? ¿Un coche de juguete? ¿Una cámara? ¡Sonríe! ¡Ah! ¡Ya sé qué es! ¿Es un cine? Lo pone aquí. Espera. ¡Ah! Así es la llum. ¡Hala! ¡Se ve! Y algo proyectado. Se ve una peli. Espera, Vic. ¡Hala! ¡Si el chino se esmogla en H! ¿Qué demonios es esto? ¿Eso no sea la cinta? Cuando se giraba esta cosa se hacía la peli. ¡Ah, una lupa! Ah, un proyector de esos que fiques como una especie de tela y es veu la película. Yo no veo qué es ahí. Ah, sí, Sí, se ve algo. Se ve algo. ¿Están los pitufos? Sí, parece como que se mueve. Ah, y va para carrera, Víctor. Ahora para acabar. ¿Qué? No sé cómo los viejos tiempos no se cansaban. Hacía todo el día. A mí me gusta mucho. Guay. No me parece cómodo porque te se cansa la mano, te duele después. Costa més, però se pot fer exercici. Como juguete está más chulo que nada. Este me gusta mucho. A mi m'agrada perquè he pogut veure una cosa que és de fa uns anys i que molta gent no l'ha vist. Como si fuera magia. Nos lo podemos llevar a casa. El Cinexin va ser el primer projector i reproductor de cinema fet específicament per a xiquetes i xiquets i va ser creat a Barcelona en 1971. Este projector de joguet estava fet de plàstic molt resistent i tenia un mecanisme de projecció manual amb el qual avançar, parar o retrocedir la imatge. Vaja, que dirigies el temps de la peli, però només el temps, Perquè amb el so no podies fer res. Eren pel·lis mudes. Sort que amb un poc d'imaginació i un bon xorro de veu el problema estava resolt. Fins al pròxim unboxing, colla!